Nuevamente, un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a desarrollar el cuarto tema, ¿no? Que se titula Naturaleza y concepto de cultura. La palabra cultura tiene varios significados, como sinónimo de un nivel intelectual alcanzado mediante la educación, lectura o la preocupación especial, ¿no? Por ciertos aspectos especializados del conocimiento, el arte, la filosofía, la literatura, la filosofía, el derecho, etcétera, ¿no es cierto? En consecuencia, las personas o pueblos pueden ser calificados como cultos o incultos, ¿no? Pero hay que señalar que este concepto presupone una reducción elitista, o sea que son cultos aquellos que solamente saben leer e incultos aquellos que no saben leer. Y este es un concepto muy tradicional, lamentablemente ya no corresponde a nuestra época, ¿no? Por su parte, por ejemplo, Cicerón empleó el término de cultura, ¿no? En un sentido metafórico, ya que para él la palabra cultura deriva del latín cultus, o sea, del verbo colere, que quiere decir cultivar. Y Cicerón compara pues el espíritu con un campo sin cultivar y la educación como el cultivo de ese campo. Este concepto clásico de cultura excluía las actividades utilitarias, manuales, como las artes, el trabajo, etcétera. Por su parte, otro estudioso, Kroeber y Kuklon, ¿no? Son dos estudiosos de la cultura, nos dice que la noción de cultura resulta ser para la antropología la piedra fundamental sobre la cual se estructura la disciplina de la antropología. Ahora, el concepto antropológico de cultura. El primer antropólogo que nos ofreció un concepto antropológico del Estado es Edward Taylor, 1832-1917. Es considerado el fundador de la antropología académica. Estableció el primer y más amplio concepto de cultura, ¿no? A la que definió en su famoso libro Cultura Primitiva de 1871. Y él se lo señala en este libro. La cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier de los hábitos y capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad. ¿No? Este es el primer concepto. También tenemos el de Meville Herkovic, que nos dice que la cultura es algo que puede ser aprendido. Ponga mucha atención en cada uno de estos conceptos. Es algo que puede ser aprendido, estructurado, analizado y divisible en diversos aspectos. Algo dinámico y variable. O sea que la cultura no se queda congelado como nuestra fotografía de adolescente, ¿no? Cambiamos los seres humanos y por lo tanto la cultura también cambia, ¿no? Por su parte, Leslie White afirma que la cultura es el nombre de un orden o clase distinto de cosas y acontecimientos que dependen de la habilidad mental y peculiar del ser humano. Así hay una serie de autores que nos van entregando su parecer, pero el concepto más moderno de cultura nos la proporciona María Heiss, ¿no? En su libro del año 2002, ¿no? En el que señala una cultura, pongan atención, una cultura es un conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el mundo, de pensar, de hablar, de expresarse, de percibir, de comportarse, de organizarse socialmente, de comunicarse, de sentir y de valorarse a uno mismo en cuanto a individuo y en cuanto a grupo, o sea, como individuo y parte de un grupo. Dice, ella señala, es intrínseco, es propio de las culturas el encontrarse en un proceso de cambio permanente. Por lo tanto, de este concepto moderno de lo que es cultura, diríamos, les pregunto a ustedes, ¿la cultura se hereda o se adquiere? Pregunta del examen. Estudiosos como Herkovic
¿no? Ha establecido que la cultura tiene una serie de propiedades, ¿no? Primero, la cultura se aprende, no se hereda, sino que se aprende a través del proceso de endoculturación o socialización, a través de un proceso de aprendizaje, ¿no? En cuyo proceso complejo, mediante el lenguaje y las experiencias sociales, son todas nuestras acciones son aprendidas por hecho de ser humano. La segunda propiedad, la cultura se deriva de los componentes biológicos y ambientales, lógicos e históricos de la existencia humana. Claro, el hombre es un ser biológico, por eso la existencia de la cultura humana está relacionada con las posibilidades inherentes a su constitución física. Asimismo, los límites puestos por el ambiente varían de acuerdo con el equipo tecnológico de cada cultura. La tercera característica, la cultura está estructurada, ¿no? Dice, la cultura como herramienta indispensable en el estudio de los problemas inherentes es sumamente útil en la comparación de las culturas de los diferentes pueblos. D o cuarta, la cultura está dividida en aspectos. Los universales que identifican los contextos de costumbres no se encuentran solo en las estructuras de la cultura, se distinguen también en los procesos llamados culturales. Esos aspectos universales representan diferentes maneras de realizar los mismos, ¿no? Por ejemplo, siempre se habla de la cultura peruana, pero como si la cultura peruana fuera homogéneo. Ustedes saben que en cada departamento, en cada provincia, hay una forma diferente, ¿no?, de comportamiento, de creencia, de actitudes de la gente. Por lo tanto, no podemos decir, un ejemplo de cultura universal sería la cultura peruana, pero la cultura particular de cada departamento es una cultura específica. La estructura es dinámica, ya les he dicho, está sometido a un profundo proceso y permanente de cambio, de transformación. La cultura no se queda congelada en el tiempo. Bueno, eso es todo por hoy y con esto cerramos el cuarto tema de nuestro curso. Los invoco a estudiar, a repasar reiteradamente los puntos desarrollados y avisándoles de que al final de cada uno de estos temas ustedes van a rendir un examen, ¿no?, que lo colgaré en la plataforma y tendrán una hora de tiempo para desarrollarlo. Y al final de este cuarto tema también van a desarrollar ustedes la primera evaluación de la primera unidad, en cuyo proceso vendrán preguntas de los 4 temas desarrollados. Muchas gracias y hasta pronto.